El secreto de Esteban. El primer mártir cristiano que inspiró a Saulo a seguir a Cristo. ¿Cómo podemos enfrentar la adversidad y mantener nuestra fe inquebrantable en un mundo que nos rodea con incredulidad y hostilidad? La respuesta se encuentra en la historia de Esteban, el primer mártir cristiano, que nos enseña que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, se convirtió en el primer mártir cristiano. Ante el Consejo judío, pronunció un poderoso discurso que desafiaba las tradiciones corruptas. Su testimonio finalizó cuando lo apedrearon y, como Jesús, pidió perdón por sus verdugos antes de morir. Su muerte no fue en vano, inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe. Incluso Saulo, quien presenció su martirio, sería transformado más adelante. La lección que podemos aprender de Esteban es que la fe no es una cuestión de comodidad o conveniencia, sino de compromiso y dedicación. Su testimonio nos recuerda que la persecución y la adversidad pueden ser parte del camino de la fe, pero que no debemos dejar que nos intimiden. En lugar de eso, debemos encontrar fuerza en nuestra fe y en el apoyo de la comunidad cristiana. Al reflexionar sobre la historia de Esteban, podemos preguntarnos, ¿cuán lejos estoy dispuesto a ir para mantener mi fe en un mundo que no siempre me entiende o me apoya? ¿Estoy dispuesto a enfrentar la adversidad y a mantener mi fe inquebrantable, como lo hizo Esteban? Al responder a estas preguntas, podemos encontrar la fuerza y la inspiración necesarias para mantener nuestra fe viva y vibrante en un mundo que nos rodea con incredulidad y hostilidad. En el contexto de la espiritualidad, la figura de Esteban es fundamental para comprender la importancia del testimonio y la fe en Jesucristo. Como un discípulo apostólico, Esteban se caracterizó por su firmeza y coraje en la defensa de la fe cristiana, lo que lo llevó a convertirse en el primer mártir cristiano. Su testimonio ante el Consejo judío es un ejemplo claro de cómo la fe y la determinación pueden inspirar a otros a mantenerse firmes en su creencia. A pesar de la adversidad y el peligro, Esteban no vaciló en pronunciar un discurso que desafiaba las tradiciones corruptas y les recordaba a los judíos la verdad de la palabra de Dios. Su testimonio finalizó cuando lo apedrearon y, como Jesús, pidió perdón por sus verdugos antes de morir. La muerte de Esteban no fue en vano, ya que inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe y a seguir el ejemplo de Jesucristo. Incluso Saulo, quien presenció su martirio, sería transformado más adelante y se convertiría en el apóstol Pablo, un ferviente defensor de la fe cristiana. En resumen, la figura de Esteban nos enseña que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Su testimonio nos recuerda la importancia de mantener la fe y la determinación en medio de la adversidad, y de seguir el ejemplo de Jesucristo en nuestra vida espiritual. Gracias por leer sobre el coraje de Esteban, el primer mártir del cristianismo. Su testimonio nos enseña que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. ¿Qué te ha inspirado en este relato? Comparte tus pensamientos y reflexiones con nosotros. Al hacerlo, estás contribuyendo a una conversación que puede inspirar a otros a permanecer firmes en su fe. Suscríbete a nuestro boletín para recibir más historias como esta y participa en nuestras discusiones en línea. En el contexto de la espiritualidad, el ejemplo de Esteban nos enseña que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Su testimonio final y la forma en que se mantuvo firme en su fe a pesar del martirio, nos inspira a reflexionar sobre nuestra propia fe y compromiso con Dios. ¿Cómo podemos mantener nuestra fe viva en un mundo que a menudo nos puede tentar a abandonarla? Una estrategia es establecer un horario regular de oración y meditación. Esto nos permite conectarnos con Dios y recibir su guía y fortaleza. Además, es importante rodearnos de personas que nos apoyen y nos animen en nuestra fe, como lo hizo la comunidad cristiana con Esteban. Otra estrategia es encontrar formas creativas de compartir nuestra fe con los demás. Esto puede ser a través de testimonios personales, compartir nuestra fe con amigos y familiares, o involucrarnos en actividades misioneras. Al hacerlo, podemos inspirar a otros a mantener su fe viva y fortalecer nuestra propia fe. Finalmente, es importante recordar que no siempre tendremos que enfrentar situaciones de martirio como Esteban, pero sí tendremos que enfrentar desafíos y pruebas en nuestra fe. En esos momentos, podemos recordar que Esteban se mantuvo firme en su fe y pidió perdón por sus verdugos antes de morir. Su ejemplo nos enseña que la fe es un acto de amor y que, incluso en la adversidad, podemos encontrar la paz y la fortaleza que nos permiten seguir adelante. La vida de Esteban, el primer mártir cristiano, nos recuerda la importancia de mantener la fe en medio de la persecución y la adversidad. Su testimonio de fe y su capacidad para desafiar las tradiciones corruptas nos enseñan que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Sin embargo, en el contexto actual, muchos cristianos enfrentan la tentación de rendirse ante la adversidad y la incertidumbre. En este sentido, es fundamental que nos centremos en la importancia de mantener la fe en la crisis.
La fe no es solo una creencia, sino una acción que nos permite enfrentar los desafíos y las pruebas de la vida con esperanza y confianza en Dios. En un mundo cada vez más secularizado y materialista, es fácil perder la fe y ceder a la tentación de buscar la felicidad y el éxito en la tierra. Sin embargo, es importante recordar que la fe es la fuente de la vida eterna y que la adversidad es una oportunidad para crecer y madurar en nuestra fe. En este sentido, es fundamental que nos encontremos con otros creyentes que nos apoyen y nos alienten en la fe. La comunidad cristiana es una fuente de apoyo y orientación en la crisis, y es importante que nos centremos en la importancia de mantener la unidad y la armonía en la fe. Además, es fundamental que nos acerquemos a Dios en la oración y en la meditación, para recibir la guía y la orientación que necesitamos para seguir adelante en la fe. Finalmente, es importante recordar que la fe es un regalo de Dios y que no podemos mantenerla solo por nuestra propia fuerza y determinación. Es fundamental que nos encontremos con Jesús, el Señor, y que nos acerquemos a Él en la fe y en la oración. Solo entonces podemos encontrar la fuerza y la orientación que necesitamos para seguir adelante en la fe, incluso en la crisis y la adversidad. La figura de Esteban, considerado el primer mártir cristiano, es un ejemplo inspirador de fe y determinación en la persecución de Jesús. Según el libro de los Hechos de los Apóstoles, Esteban era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo, que predicaba con gran valentía y convicción. Sin embargo, su testimonio fue desafiante para el Consejo judío, que consideraba sus enseñanzas como una amenaza a su tradición y poder. En su discurso, Esteban recordó a los judíos la historia de Israel y la promesa de Dios, y cómo Jesús era el Mesías esperado. Sin embargo, su mensaje fue visto como una herejía y Esteban fue acusado de blasfemia. A pesar de la gravedad de la situación, Esteban siguió predicando con fe y valentía, hasta que fue apedreado a muerte por el Consejo judío. La muerte de Esteban no fue en vano, ya que inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe y a seguir el camino de Jesús, a pesar del riesgo y el peligro. Incluso Saulo, quien más tarde se convertiría en el apóstol Pablo, presenció el martirio de Esteban y fue profundamente conmovido por su testimonio. La historia de Esteban nos enseña que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. La fe de Esteban también nos enseña la importancia de mantener la fe y la convicción en la persecución de Jesús, incluso en situaciones difíciles y peligrosas. Como cristianos, debemos estar dispuestos a enfrentar desafíos y riesgos por nuestra fe, y a seguir el ejemplo de Esteban, que dio su vida por la causa de Jesús. En resumen, la figura de Esteban es un ejemplo inspirador de fe y determinación en la persecución de Jesús. Su testimonio y martirio nos recuerdan la importancia de mantener la fe y la convicción en la persecución de Jesús, y el galardón eterno que se nos promete por seguir su camino. La fe de Esteban es un ejemplo inspirador de cómo podemos enfrentar obstáculos y desafíos en nuestro camino espiritual. Su testimonio de fe y su muerte mártir nos recuerdan que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. En nuestro propio camino espiritual, podemos encontrar obstáculos y desafíos que nos hacen dudar de nuestra fe. Pero, al igual que Esteban, podemos encontrar fortaleza en la oración y en la lectura de la palabra de Dios. Podemos recordar las promesas de Dios y confiar en su amor y misericordia. Un ejemplo práctico de cómo podemos aplicar la fe de Esteban en nuestra vida es a través de la oración. Podemos pedir a Dios que nos dé la fortaleza para enfrentar los desafíos y que nos ayude a mantener nuestra fe firme en Él. También podemos pedir a Dios que nos dé sabiduría para tomar decisiones que nos guíen hacia la fe y la justicia. Además, podemos encontrar apoyo en la comunidad cristiana. Podemos compartir nuestros desafíos y obstáculos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo y pedirles que nos ayuden a mantener nuestra fe firme. También podemos encontrar apoyo en los líderes espirituales y en los libros de devoción que nos inspiran y nos guían. En resumen, la fe de Esteban nos enseña que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Podemos aplicar su ejemplo en nuestra vida a través de la oración, la lectura de la palabra de Dios y el apoyo en la comunidad cristiana. El martirio de Esteban es un ejemplo clave de cómo la fe puede llevar a la persecución, pero también a la transformación. Su testimonio fue tan poderoso que inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe, incluso en la adversidad. Según los Hechos de los Apóstoles, después de su martirio, los discípulos de Cristo se reunieron y oraron por el consejo judío que lo había asesinado, pidiendo que se les perdonara, Hechos 7:60. Este tipo de actitud no es solo una muestra de debilidad, sino que es una demostración de la capacidad de amar a los demás, incluso a aquellos que nos han hecho daño. Como dice el apóstol Pablo, si se cumple la voluntad de Dios, es mucho más valioso que cualquier ofrenda que podamos hacer, Hechos 20:24. El martirio de Esteban nos enseña que la fe puede llevar a la muerte, pero también a la vida eterna. La transformación de Saulo, quien más tarde se convirtió en el apóstol Pablo, es otro ejemplo de cómo el martirio de Esteban inspiró a otros a seguir a Cristo. Después de presenciar el martirio de Esteban, Saulo comenzó a perseguir a los cristianos, pero más tarde se convirtió en uno de los más apasionados defensores de la fe cristiana. Este tipo de transformación no es solo un caso aislado, sino que es un ejemplo común en la historia de la Iglesia.
Muchos han sido perseguidos y martirizados por su fe, pero otros han sido transformados y han seguido a Cristo. El martirio de Esteban nos enseña que la fe puede llevar a la persecución, pero también a la transformación y a la vida eterna. El coraje de Esteban, el primer mártir del cristianismo, es un tema que nos enseña la importancia de la fe y la valentía en momentos de persecución. Según el Nuevo Testamento, Esteban fue un apóstol de los 12 que predicó el Evangelio de Jesucristo en Jerusalén. Fue acusado de blasfemia por el Consejo Judío, después de un discurso apasionado, fue apedreado y muerto. De acuerdo con los estudios realizados por los expertos en teología, Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano debido a su compromiso con la fe y su disposición a predicar el Evangelio, incluso en momentos de peligro. Su testimonio finalizó con la frase: «Señor, no les tomes a cuenta esto antes de morir». Su muerte no fue en vano, ya que inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe y a seguir el ejemplo de Cristo. Según la historiadora de la Iglesia, Cándida Moss, Esteban es un ejemplo de la importancia de la fe y la valentía en momentos de persecución. Su muerte nos recuerda que la fe puede costar el precio más alto, pero es recompensada con la eternidad. Además, el apóstol Pablo, quien más tarde se convirtió en un defensor del cristianismo, fue testigo de la muerte de Esteban y se convirtió después de esta experiencia. La muerte de Esteban también nos enseña que el cristianismo no es una religión pacífica, sino que requiere un compromiso total y una valentía para predicar el Evangelio. Según el teólogo evangélico Tim LaHaye, Esteban es un ejemplo de cómo la fe puede llevar a la persecución y a la muerte, pero también es un testimonio de la importancia de la fe y la valentía en momentos de peligro. En conclusión, el coraje de Esteban, el primer mártir del cristianismo, es un tema que nos enseña la importancia de la fe y la valentía en momentos de persecución. Su testimonio nos recuerda que la fe puede costar el precio más alto, pero es recompensada con la eternidad. En este momento, es fundamental reflexionar sobre el valor del martirio de Esteban, ya que su testimonio nos enseña que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Su muerte inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe y, como Jesús, pidió perdón por sus verdugos antes de morir. Esto nos muestra que la fe es capaz de generar un amor tan grande que nos hace perdonar a nuestros enemigos. Es importante recordar que Esteban no se convirtió en mártir por ser un héroe, sino porque su fe era tan fuerte que no podía ser silenciada. Su testimonio final, que desafiaba las tradiciones corruptas, es un recordatorio de que la fe no debe ser una mera formalidad, sino una expresión auténtica de nuestra devoción a Dios. Es interesante observar cómo Saulo, quien presenció el martirio de Esteban, sería transformado más adelante y se convertiría en el apóstol Pablo. Esto nos muestra que el testimonio de los mártires no solo puede inspirar a los demás, sino también puede transformar vidas. En este sentido, el martirio de Esteban nos enseña que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vivir. Es un llamado a ser testigos de la verdad de Dios en un mundo que a menudo nos presiona para que nos conformemos a sus normas y costumbres. Es importante recordar que el martirio de Esteban no fue en vano, ya que su testimonio finalizó con la muerte, pero también comenzó una nueva vida para muchos cristianos. Su legado nos recuerda que la fe es capaz de superar cualquier obstáculo y que el galardón eterno es el más valioso de todos. En conclusión, el martirio de Esteban es un recordatorio de que la fe es un compromiso que puede costar caro, pero que es recompensado con una vida eterna en comunión con Dios. El coraje de Esteban es un testimonio poderoso de la fe y la determinación que requiere seguir a Cristo. En un contexto en el que las tradiciones corruptas prevalecían, Esteban no dudó en pronunciar un discurso que desafiaba a las autoridades judías. Su testimonio finalizó con su martirio, pero su legado inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe. Es importante recordar que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Esteban nos enseña que la fe requiere coraje y determinación, pero también nos muestra que la recompensa es inmenso. Su muerte no fue en vano, ya que inspiró a Saulo, quien más tarde se convirtió en Pablo, a seguir a Cristo. Lo que podemos aprender de la vida de Esteban es que la fe no es solo una creencia, sino una elección que requiere coraje y determinación. Debemos ser dispuestos a enfrentar los desafíos y a tomar riesgos para seguir a Cristo. Al hacerlo, podemos encontrar una recompensa que trasciende esta vida y nos da una vida eterna en la presencia de Dios. Para profundizar en la fe y encontrar el coraje para seguir a Cristo, te invito a reflexionar sobre tus creencias y a considerar cómo puedes aplicar los principios de Esteban en tu propia vida. ¿Qué desafíos has enfrentado por seguir a Cristo? ¿Cómo has podido mantener la fe en momentos de dificultad? Al reflexionar sobre estas preguntas, podrás encontrar inspiración y coraje para seguir a Cristo con más determinación. Esteban, el primer mártir cristiano, nos enseña que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Su testimonio final fue un desafío directo a las tradiciones corruptas y un llamado a la conversión. Ante el Consejo Judío, pronunció un discurso que demostró su fe y su convicción en la verdad del Evangelio. Su muerte no fue en vano, sino que inspiró a muchos a permanecer firmes en su fe. Incluso Saulo, quien presenció su martirio, sería transformado más adelante.
Esteban nos muestra que la fe no es solo una creencia, sino una forma de vivir y morir. Su legado sigue inspirando a los cristianos a través de los siglos. En este sentido, Esteban nos enseña a valorar la fe y a no temer la persecución. Su testimonio nos recuerda que la fe es un don valioso que merece ser defendido y compartido con otros. Su legado nos invita a reflexionar sobre la importancia de mantener nuestra fe viva y a no dejar que la adversidad nos haga caer. Finalmente, Esteban nos deja una lección invaluable, que la fe es un regalo que merece ser dado, y que el precio de seguir a Cristo puede ser alto, pero el galardón eterno es inigualable. Que sigamos su ejemplo y sigamos valientes en nuestra fe, y que su legado nos inspire a mantener viva nuestra relación con Dios. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión.